¿Te genera confusión cuándo usar hipo, oso, ico o perico en el momento de usar la nomenclatura tradicional en los óxidos ácidos? Bueno, a continuación te lo explicaremos de una forma súper sencilla. Bueno, lo primero que hay que reconocer es que para formular los óxidos ácidos se va a combinar lo que es un no metal de la tabla periódica con el oxígeno, dándonos lo que es el óxido ácido. Si realizamos esa formulación, vamos a tomar como ejemplo el cloro, su símbolo es Cl, cuyos estados de oxidación utilizan los óxidos ácidos el más 1, más 3, más 5 y más 7. Siguiendo lo explicado, colocaríamos lo que es el elemento no metálico, que sería el cloro, y lo combinamos con el oxígeno. Hay que tener en cuenta que siempre en los óxidos el oxígeno trabaja con un estado de oxidación de menos 2. Y en cuanto al cloro, podemos usar estos estados de oxidación. Si utilizamos el más 1, lo colocamos acá. Al hacer la reacción del óxido ácido, juntando estos dos elementos, lo coloco de esta manera: primero el no metal y después el oxígeno, y se intercambian los estados de oxidación, pasando el estado de oxidación del oxígeno al subíndice del cloro, y lo colocaríamos acá ya sin el signo negativo, 2, y el estado de oxidación del cloro pasaría al subíndice del oxígeno y lo colocamos acá. Pero hay que tener en cuenta que el número 1 en los subíndices de las fórmulas químicas no es necesario colocarlo, por eso lo vamos a borrar, quedando ya lo que es el óxido ácido del cloro con su menor estado de oxidación, que es el más 1. Y este procedimiento lo podemos hacer con cualquiera de los demás estados de oxidación del cloro. Por ejemplo, vamos a usar el estado de oxidación más 5. Colocamos el elemento no metálico con su estado de oxidación que vamos a utilizar, que sería el más 5, lo juntamos con el oxígeno, que siempre trabaja con el estado de oxidación menos 2, como ya mencionamos. Juntamos los elementos, primero el no metal, luego el oxígeno, y realizamos lo que acabamos de explicar. El 2, el estado de oxidación del oxígeno, pasa al subíndice del elemento metálico, y el estado de oxidación del elemento no metálico, que en este caso es el cloro, pasaría al subíndice del oxígeno, teniendo ya los dos ejemplos formulados. Pero hay un caso que hay que tener en cuenta cuando los subíndices que están acá nos dan en número par todos, y para eso vamos a ver el ejemplo con el carbono. El carbono tiene de símbolo la C mayúscula y tiene los estados de oxidación para trabajar con los óxidos más 2 y más 4. Si trabajamos con el estado de oxidación menor, que sería más 2, colocamos el símbolo del elemento no metálico, que en este caso sería el carbono, y la C con su estado de oxidación, y le sumamos el oxígeno, que como mencionamos el estado de oxidación siempre es menos 2. Al realizar la formulación, juntamos lo que es el carbono con el oxígeno e intercambiamos sus estados de oxidación que tenemos acá. Este estado de oxidación al subíndice del carbono y el estado de oxidación del carbono al subíndice del oxígeno, quedando de esta manera. Pero como se ve, son números pares en todos los elementos. O sea, tenemos un número par en el carbono y tenemos un número par en el oxígeno. Cuando esto sucede, esos subíndices se simplifican a la mitad. Por lo tanto, mitad de 2 sería 1 y mitad de 2 sería 1, quedando como fórmula definitiva de esta manera. Pero como se mencionó, el 1 no es necesario colocarlo, quedando la fórmula solamente con el símbolo del carbono y el oxígeno juntos, como se está viendo en pantalla. Ahora, si utilizamos el mayor estado de oxidación del carbono, en este sería más 4. Lo juntamos con el oxígeno, que tiene un estado de oxidación de menos 2, y combinamos el carbono con el oxígeno. Al realizar el intercambio de los estados de oxidación, el del oxígeno pasa al carbono y el del carbono lo colocamos en el oxígeno. Pero como vemos, también son números pares, tanto el número 2 como el número 4 son pares. Por lo tanto, simplificamos: mitad de 2 sería 1 y mitad de 4, 2, quedando en este caso de la siguiente manera el compuesto ya formulado con el mayor estado de oxidación del carbono, que es el conocido CO2. Y de esta manera vimos cómo se formula un óxido ácido, pero ahora vamos a ver cómo se nombraría por la nomenclatura tradicional. Si utilizamos elementos con un estado de oxidación, se va a proceder de la siguiente manera. Se comienza con la palabra anhídrido, seguido de la raíz del nombre del no metal y un sufijo que sería ico. En el caso de elementos que tengan dos estados de oxidación, se coloca la palabra anhídrido y con su estado de oxidación menor va a tener la raíz del nombre del no metal con el sufijo oso. Ahora, con el mayor estado de oxidación se coloca la palabra anhídrido seguido de la raíz del elemento
no metálico y finalizamos con el sufijo ico. Vamos a ver un ejemplo de estos. Un elemento no metálico con un estado de oxidación tenemos al boro, cuyo símbolo es la B mayúscula y el estado de oxidación es +3. Al combinarlo con el oxígeno nos dará un compuesto de esta manera y le tenemos que dar nombre. Cuando veamos esta fórmula ya tenemos que reconocer que los estados de oxidación cambiaron. Por lo tanto, la valencia o estado de oxidación del boro ya está en el oxígeno, por lo tanto es 3. Y al ver en la tabla periódica que es el único estado de oxidación, me voy a guiar con esta manera de nombrarlo, colocando la palabra anhídrido, la raíz del no metal, si el elemento se llama boro, la raíz del nombre del elemento será eliminarle la última vocal. Por lo tanto, esta sería la raíz y al seguir esta guía, anhídrido con la raíz del elemento no metálico sería bor y termina con el sufijo ico, llamándose este compuesto anhídrido bórico. Ya en el ejemplo de elementos con dos estados de oxidación podemos utilizar el carbono, el cual tiene estados de oxidación el 2 y el 4. Si lo hacemos con el menor de estado de oxidación con las valencias ya intercambiadas, pero hay que recordar que el oxígeno siempre transfiere el estado de oxidación -2 al carbono aquí, pero no lo vemos. Si no lo vemos, eso es indicativo de que se simplificaron los subíndices. Eso quiere decir que aquí había un 2 y aquí también un 2. Por lo tanto, ahí ya reconocemos que el estado de oxidación del carbono fue el número 2 y nos vamos a guiar por este tipo de nombre, llamándolo anhídrido, y si vemos la raíz del nombre es quitarle la última vocal para agregarle este sufijo culminando con la palabra carbonoso. De ahí que este compuesto lleve el nombre de anhídrido carbonoso. Si ahora vemos la fórmula o el compuesto cuando se utilizó la mayor valencia, que sería +4, lo tenemos acá. Y al ver que en el lado del no metal no está el 2 que le pasó el oxígeno, quiere decir que se simplificó. Por lo tanto, que si aquí antes era un 2, aquí antes era un 4 y llevará el nombre del estado de oxidación mayor. Por lo tanto, será anhídrido con la raíz del elemento que sería carbón y la finalización ico, llamándose anhídrido carbónico. En el caso de elementos con 3 estados de oxidación se procede de la siguiente manera. Con el menor estado de oxidación se coloca la palabra anhídrido seguido del prefijo hipo, la raíz del nombre del no metal y el sufijo oso. En el caso del siguiente estado de oxidación se sigue con la palabra anhídrido. En este caso no lleva prefijo, sino pasamos a la raíz del elemento del no metal y la finalización o el sufijo oso. Ahora, en el caso del mayor estado de oxidación se coloca la palabra anhídrido seguido de la raíz del elemento no metálico y el sufijo ico. Como ejemplo podemos tener el siguiente. Utilizaremos el selenio, el cual tiene valencia +2, +4 y +6, en este caso de los óxidos ácidos. Para el primero, la fórmula al intercambiar ya estados de oxidación me quedaría de esta manera que estoy señalando acá, con los estados de oxidación ya intercambiados y simplificados en este caso, y va a llamarse anhídrido junto al prefijo hipo, la raíz del elemento que sería selen, ni y la terminación oso para llamarse anhídrido hiposelenioso. En el caso del siguiente estado de oxidación, la fórmula al combinarla con el oxígeno y el selenio nos queda de esta manera, con los estados de oxidación ya intercambiados y simplificados, y colocamos la palabra anhídrido, en este caso sin prefijo, sino seguido de la raíz del nombre más la terminación oso, para que quede anhídrido selenioso. Ahora en el mayor estado de oxidación nos queda de esta manera la fórmula y el nombre sería anhídrido seguido de la raíz del elemento que sería selen y terminación ico. En el caso de elementos con 4 estados de oxidación tenemos para el menor estado de oxidación de todos se sigue con esta manera. Se coloca la palabra anhídrido seguido del prefijo hipo, la raíz del nombre del elemento del no metal y el sufijo oso. Para el segundo estado de oxidación se coloca la palabra anhídrido, en este caso ya no hay prefijo sino la raíz del elemento no metálico y la finalización o sufijo oso. Para el tercer estado de oxidación se coloca
la palabra anhídrido aquí no lleva prefijo, sino la raíz del nombre del elemento no metálico y la finalización o sufijo ico. Y para el mayor estado de oxidación de todos, se coloca la palabra anhídrido, en este caso el prefijo es per, seguido de la raíz del nombre del no metal y el sufijo ico. Como ejemplo, un elemento con 4 estados de oxidación podemos utilizar a el cloro, el cual presenta como estados de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7, en este caso de los óxidos ácidos. En el caso del primero, al combinar con el oxígeno y este estado de oxidación nos queda la siguiente fórmula, ya intercambiados dichos estados de oxidación entre los elementos, y nos va a dar el nombre de anhídrido hipo, seguido de la raíz del nombre que sería clor y la terminación oso. En el caso de utilizar el estado de oxidación 3 e intercambiarlo con el del oxígeno, nos queda esta forma y el nombre sería anhídrido sin usar ya el prefijo, sino la raíz del nombre que sería clor y la terminación oso, para que quede el nombre anhídrido cloroso. En el caso de la valencia tercera o la valencia 5 intercambiados con el oxígeno, nos va a quedar de esta forma y el nombre sería anhídrido clor y la terminación ico. En el caso del mayor estado de oxidación, que sería 7, nos quedaría la fórmula de esta manera y el nombre sería anhídrido con el prefijo per, la raíz del nombre que sería clor y la finalización o el sufijo ico, para que se llame anhídrido perclórico. Y para finalizar, explicamos que hay que tener en cuenta que en la nomenclatura tradicional existen nombres especiales en algunos elementos. En este caso, en el azufre, que el símbolo químico es la S, cuya raíz latina sería sulf, y en este caso vamos a utilizar sulfur, y comprendiendo que los estados de oxidación del azufre son más 2, más 4 y más 6 que se van a utilizar en los óxidos ácidos, lo vamos a llamar de la siguiente manera. Cuando actúa con el estado de oxidación más 2, el compuesto al combinarlo con el oxígeno va a quedar de esta manera, porque al ser los estados de oxidación pares y el estado de oxidación del oxígeno también par, siempre se va a simplificar. Por lo tanto, en este caso sería anhídrido hiposulfuroso, cumpliendo con el prefijo y el sufijo. Para el segundo estado de oxidación, la fórmula sería así, de esta manera. Repito, ya intercambiados y ya simplificados los estados de oxidación. Y el nombre sería anhídrido. Pasamos a la raíz del nombre que sería sulfur y terminamos con el sufijo oso. Ahora, en el mayor estado de oxidación, que sería el 6, quedaría la fórmula de esta manera, ya intercambiados y ya simplificados los estados de oxidación, dando el nombre de anhídrido. Tampoco hay prefijo, seguimos a la raíz latina en este caso con la finalización ico. Y tenemos los 3 nombres de manera tradicional con su raíz especial, que en este caso es la raíz del nombre en latín. Como ven, es muy sencillo nombrar por la nomenclatura tradicional los óxidos ácidos, solo siguiendo una serie de normas. Chao.